Ya, Ángel Verdugo, ¿cómo estás? 9:17, vamos a redondear. Muy bien, muchas gracias, Pascal. Muy buenos días, bienvenido a la pesadilla después de ese pequeño interregno de ir a Mazatlán. Ese oasis de paz. Pues mazatleco. te diré, dijo aquel, ¿no? Te diré, diría el clásico. Nomás una cosa sí te voy a reclamar, que no haya sido a ese sitio histórico, no porque se haya dado alguna batalla, se haya firmado algo, sino porque hay un hecho interesante en el Hotel Belmar. Es un hotel que la gente lo conoce, todo el mundo ahí en Mazatlán. Es el hotel donde la noche de carnaval, del baile principal del carnaval en 1944, lo que llaman los sinaloenses el primer gran sicario, Valdés el Gitano, creo que era Rodolfo Valdés, su nombre completo, pero ahí asesina de un balazo al gobernador Loaiza, pagado por los sembradores de amapola. Alguna historia ahí que hay, pero es un lugar interesante. Además, es una figura, si no mítica, pero es una figura que tiene un impacto en ciertos sectores de la sociedad sinaloense. Incluso hay un corrido no malo desde el punto de vista de la letra, ¿no? Pero es un lugar, el Hotel Belmar, es un hotel viejo con una mezcla entre Art Deco y versión con Azupo, alguna cosa así, ¿no? Hay algo, pero es un lugar, pues, hoy para los de las nuevas generaciones, pues es ir a ver el condominio, el departamento, el edificio donde fue capturado el Chapo Guzmán. Sí. Entonces, muy bien. Pero sí, una historia. Bueno, imagínate, pues seguimos de alguna manera en las mismas. Qué tragedia, ¿no? Así es, con más tecnología, con armas más poderosas, porque el gitano era un hombre de pistola escuadra. En aquel entonces esas pistolas tenían 8 tiros en el cargador y 1 en la recámara, o sea, o era 38 Super, como decían, o era una 45, pero la más popular era la 38 Super Colt. Muy bien. Después de ese breviario cultural armamentista, pasemos al tema, Pascal. Sin lugar a dudas, la conferencia de prensa ofrecida por el ingeniero Carlos Slim ayer es el tema obligado a comentar. Prácticamente todo el mundo habla de que el ingeniero defendió el proyecto del aeropuerto. Yo difiero de esa opinión. Creo que lo que defendió el ingeniero es algo más amplio que el puro aeropuerto. En la conferencia de prensa, él habla de un proyecto integral, de un proyecto de desarrollo, de una región atrasada o una subregión dentro de la Ciudad de México, y plantea una serie de elementos que tienen que ver o que van más allá de la obra de infraestructura que es el aeropuerto. Habla de los espacios de recuperación de agua, de la zona verde, de áreas comerciales, de vivienda, educativas, su integración con el viejo aeropuerto, su papel como detonador del desarrollo en esa subregión que es con mucho una de las que, vamos a decir, marginadas en la Ciudad de México hoy. Entonces, creo que su planteamiento rebasa la obra misma del aeropuerto. Y dio un dato interesante ahí, dice, nuestras empresas nomás tienen el 8% del monto de la inversión, es decir, no es ni con mucho una participación importante. ¿Y qué es lo que, además de ese detalle de la conferencia de prensa, plantearía yo? Creo que hay otro elemento que es el elemento político, indiscutiblemente. Con la salida del ingeniero ayer a dar esa conferencia de prensa, para mí lo que pasó ayer fue que el ingeniero Carlos Slim emitió su voto. Pero un voto raro porque no dijo por quién había votado, sino dijo por quién no había votado. Cuando él dice, oiga, ya habló usted con López, no tengo que hablar con él, es un candidato. En ese momento
pone una línea roja, marca las cosas de una manera muy clara y dice, bueno, cuando le pregunta si tiene temor o algo, bueno, dice, tendría yo temor si ese fuera el criterio para evaluar las inversiones. Prácticamente, repito, la posición ayer del ingeniero, más que la cosa técnica, fue una posición política y me sorprendería a mí, vamos a decir, para mal, que no hubiere, perdón, un grupo importante de empresarios que también se manifestara. ¿Qué es lo que está haciendo el ingeniero Slim? Está poniendo en la mesa su posición, su fuerza empresarial, su prestigio al margen de filias y fobias, es decir, estamos hablando de un gran empresario de orden mundial. En esas condiciones, pienso que esto debería ser un llamado de atención para el siguiente segmento, vamos a decir, de grandes empresarios mexicanos, porque el ingeniero Slim se cuece aparte, vamos a decir, es un personaje en el mundo empresarial, pero de talla mundial. Y luego tenemos otro segmento, quizá 4, 5, 6 empresarios mexicanos que estarían en el siguiente. Y luego tendríamos otro que serían, no sé, 25, 30 empresarios, que podrían conjuntarse alrededor de 35, 40 entre ambos segmentos, entre ambas franjas de empresarios, que entre todos ellos, incluyendo al ingeniero Slim, pues controlan al menos sus empresas, forman un porcentaje no despreciable del Producto Interno Bruto. Miles, decenas de miles de empleos directos dependen de ellos, y el que se manifestaren con la claridad y con la objetividad que lo hizo el ingeniero Slim, creo que empezaría a darse lo que llamamos en matemáticas un punto de inflexión en esta empresa. Oye, ayer tuiteaba en relación con lo que dices, Diego Valadez, algo que creo que vale la pena comentar y reflexionar. Decía, prevenía a los políticos y a los agentes económicos cuidar sus declaraciones para no desatar una lucha de clases. No sé si leíste este. Bien, con todo respeto para el doctor Valadez, que en materia de derecho constitucional pues es una de los grandes estudiosos en el país, pero hablar que con eso se desataría la lucha de clases, pues me parece por lo menos extemporáneo el juicio, y creo que también el concepto, ¿no? Si estuviéramos, no sé, en los años 10 o 20 del siglo pasado o a fines del siglo XIX, no. Pero no hay algo en el ambiente electoral, Ángel, que dice que estamos, que la contienda se está planteando entre el candidato de los pobres y los candidatos de los ricos. O sea, hay como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Sí. Eso sí lo entiendo. Sí. Pero eso no es lucha de clases. Es decir, estoy de acuerdo, lo que tú conoces perfectamente en Estados Unidos, los have-nots y los have, es decir, los que tienen y los que no tienen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que en México, y en general es un fenómeno mundial, que tienes tú personas que podrían ser que no tienes, es decir, que no tienes, que en un determinado momento su forma de pensar, su ideología, pues no corresponde a eso, echando por tierra aquel viejo cliché que viene desde Marx, de que uno piensa a cómo existe materialmente. Entonces, estamos aquí ante una nueva situación en las sociedades en el mundo, particularmente en las sociedades industriales o postindustriales, donde al final de cuentas hay un elemento aspiracional en esos que no tienen, por una ambición legítima, por mejorar, por tener. Entonces, entiendo en ese sentido la idea, pero eso no implica no decir las cosas. En todo caso, que busquen la forma adecuada para no caer en ese cliché o en esa cosa tan mecanicista. Pero es un hecho, pues, que el ingeniero Slim ayer planteó algo que debe ser tomado en cuenta. Y hay otro elemento, Pascal. Cuando él liga
esta zona, la del ex lago de Texcoco, con un problema gravísimo en la Ciudad de México de explotación del acuífero, Sí. que es lo que de alguna manera, porque cuando le hacen una pregunta, bueno, ¿y no se va a hundir eso? Es que toda la ciudad se está hundiendo. Y eso es cierto, es decir, hay una sobreexplotación del acuífero. Y lo más interesante que me pareció a mí es la forma como habla un ingeniero y la forma como habla un político rollero. El ingeniero preciso, claro, con elementos concretos. Y al final de cuentas, sujeto a que sigamos con este tema, que dará mucho de qué hablar, Pascal, termino con esta pregunta. ¿Por qué el funcionario responsable de este gobierno, que sería el secretario de Comunicaciones y Transportes, no el ingeniero Gerardo Luis Esparza, el licenciado en Derecho Gerardo Luis Esparza, por qué no salió él a dar esas explicaciones? Por un pequeñísimo problema, la falta de credibilidad y la pátina de corrupción que cubre a una buena parte de los funcionarios de este gobierno. Creo yo que ese es el elemento más grave. Aquí seguirán otros empresarios y plantearán su posición al respecto. Yo creo que eso deberemos verlo en los próximos días o semanas y continuaremos con el tema mañana. Ángel Verdugo, muchas gracias.